Hola, ¿cómo estamos? Estamos con Cintia Rimsky, que ha ganado uno de los premios que solo tienen dos chilenos. Un hombre, que es Roberto Bolaño, y ella como mujer, Cintia Rimsky. Es algo bastante grande y es por Clara y Confusa, una novela que lo primero que tuvo, entiendo, es el título. ¿Cierto, Sí, Cintia? Gracias por estar conmigo, con nosotros, por compartir. Cuéntame un poco cómo nace la idea, porque entiendo, o según lo que escuché, era que tenías el título porque en parte te dijeron que eras confusa, una cosa así, ¿no? sí, sí. Siempre me decían, yo estudié periodismo y siempre me decían que mis textos eran confusos, pero que eran muy entretenidos de leer, que no podían parar de leer, pero que cuando terminaban no entendían de qué se trataba. Entonces decidí tomar eso que podría ser como una falla y dije, me cansé de que me dijeran eso y dije, lo voy a convertir en una virtud, voy a trabajar sobre lo que es la claridad y la confusión. En el entendido que no existe confusión si no hay claridad y al revés, pero también porque me doy cuenta que cada vez el mundo está más lleno de explicaciones, o sea, sucede cualquier fenómeno, por ejemplo, lo de la revuelta en Chile, Ujú. y al otro día habían miles de columnas, cientos de columnas con explicaciones, pero sigue sin entenderse lo que ocurrió. Entonces, en ese sentido, quería un libro sin explicaciones donde la gente se perdiera o se encontrara, pero fuera libre de leer y de encontrar en ese libro lo que le resonara y no que hubiera un mensaje claro como externo, ¿no? Ujú, ujú. Claro, eso me parece muy, muy bonito porque entiendo que te genera la duda y finalmente eres tú quien le encuentra un sentido de alguna manera. O sea, eso es más o menos lo que has querido un poco entender, que es como el lector, cada lector finalmente se lleva algo del libro, pero acá es incluso cada lector llega a su propia resolución de alguna manera. Claro, porque creo que no sé por qué se le está pidiendo tanto a la literatura. Pienso que la literatura antes era más libre, tú leías una historia, leías cuando niño, incluso te gustaban más las partes que no entendías porque podías interpretar lo que Ujú, quisiera. ujú. Y hoy día se le pide que tenga un mensaje moral, que te ayude a vivir, a reconciliarte con tu novio, con tu novia. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Que sean opiniones sobre temas, sobre el agua, sobre el mundo, el derrumbe. Y creo que lo que quería justamente era devolver a la literatura al misterio. Creo que la Ujú. literatura es unas pocas cosas que todavía tienen misterio, ¿no? Cada libro es un misterio, aunque tú creas que los has entendido, lo tomas 5 años después o 3 años después y dices, oh, pero es otro libro, no entendí esto, no vi esto. Ujú. Entonces creo que la literatura, la palabra sigue teniendo algo misterioso y en ese libro quise trabajar como eso, ¿no? A pesar de que es una historia muy sencilla, eso, muy pequeña. Justo hablábamos de la sencillez, que en realidad no es tan sencillo, ¿no? Del oficio. A veces damos por sentado de alguna manera, o hasta incluso vemos inferiores a personas que nos salvan la vida, realmente, ¿no? Porque a ti se te puede, bueno, no sé, apagar el computador, probablemente lo reinicias y vuelve a funcionar, pero se te atrofia una tubería y no te vas a meter tú a arreglarlo, ¿no? Y qué bonito reivindicar también un poco a esas personas y como mencionabas, la poesía que hay detrás de estos oficios, ¿no? Claro, me interesa, no sé por qué, cada uno tiene algo en la vida como que te lleva y no sabéis por qué, ¿no? Y yo de chica siempre me interesaban como los oficios, lo que hacían las personas y me interesaba escuchar a las personas, escuchar cómo hablan, lo que dicen. Y en todos mis libros hay heladeros, plomeros, personas que desempeñan oficios y me interesa mucho porque siento que cada persona se expresa en su oficio y ninguna lo hace de otra manera, pero además va adquiriendo como una experiencia en ese oficio y en esa experiencia también va construyendo un lenguaje. Y Ujú. entonces me pasó cuando estaba reconstruyendo, compré un terrenito con una casita en muy mal estado y yo estaba ahí, como se suponía, supervisando a los albañiles sin Ujú. tener idea, y entonces me dediqué a escucharlo y me daba cuenta que en realidad hablan en otro lenguaje, un lenguaje que no es realista, eso de que el agua es caprichosa, Ujú. ¿no? Ujú. Puede pasar por un granito de arena, los muros no están chuecos, se miran entre sí, ¿no? Unas cosas increíbles y empecé a escuchar y me interesó mucho y cuando tenía el título dije voy a hacer un personaje que sea un plomero pero un plomero sensible. Y lo que más me demoró de la novela, por lo menos un año, fue encontrarle la voz, una voz Ujú. creíble, una voz que tú te atrevieras a seguirle y no te preguntaras si es un plomero o Ujú. no es un Ujú. plomero. Y eso quería, ¿no? Como salir del prejuicio, ¿no? Y de que Ujú. un plomero no se puede enamorar de un artista visual y viceversa. Claro, y este amor
que de arranque en la novela te ponen que es como que ella, o tal vez ella llama por teléfono, y él se queda como escuchándolo. Me gusta eso de, escuché un suspiro, y suspiré, y suspiró, y se quedaron ahí, y en ese limbo. Entonces, es un amor que va a ir construyéndose, como dices tú, también dentro, en medio de la confusión, ¿no? Y además de eso, algo que también hablas es de la corrupción, incluso que lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Y que al final, como dice el libro, no es que no, oye, no lo queremos destapar, nos vamos a quejar, pero no queremos hacer nada por ello, ¿no? Claro, bueno, es eso, ¿no? Como en Argentina se habla mucho de la corrupción, bueno, ahora en todos los países, ¿no? Y siempre me llamaba la atención que el corrupto siempre es el otro, ¿no? Siempre es el político, la autoridad, todo, y nunca es uno. O sea, como que uno Ujú, fuera impoluto y me pasaba lo mismo que con la claridad y la corrupción, o sea, y la confusión. Creo que la corrupción tiene que ver con la integridad, que no existe corrupción sola si no hay integridad y viceversa, y que en realidad nadie, nunca se descubre la corrupción, por lo tanto es como una cosa que siempre está como dando vuelta, pero nadie quiere solucionar porque hay algo que ocurre que quizás sea muy humano, que habrá que ver cómo se soluciona, quizás no con soluciones de afuera, como sino como una cosa como entender cómo funcionamos como ujú, seres humanos y nuestras necesidades. Entonces quise poner la corrupción en ese lugar, en un lugar como esos loops, ujú, ¿no? Que dan ujú. vuelta, pero nunca se solucionan y uno vive con eso, con esa sombra, ¿no? Claro. Como esa idea. Claro, es como a veces decimos, queremos como que los políticos cambien, pero bueno, si yo tengo la posibilidad de quedarme con algo que no es mío, me lo voy a quedar. No, pero el otro es malo, yo no, no, una Claro, cosa así. esa idea, exactamente. Ujú, Y además que en Argentina existe, bueno, lo que es el peronismo, que en los años 50 era la idea de que el trabajo no es solamente que tú me entrevistes a mí, sino que el trabajo es tu propio bienestar. Entonces los sindicatos, que eran agrupaciones muy grandes, tenían toda clase de cursos, talleres en unos edificios gigantescos que hoy día todavía existen, pero están a medio todos ujú, trizados, a ujú, medio caer. Entonces me interesaba trabajar con esa utopía del trabajo como una cosa integral, la felicidad, ¿no? Como ujú, lograr la felicidad del obrero o la ujú, obrera. ujú. Pero eso, como que todavía existen como destellos de eso en medio como de la ruina del libre mercado y todo. Entonces este grupo es como un grupo de náufragos, ¿no? Que subsisten a pesar de esas cosas y con todos sus dobleces, ¿no? Ahora, ¿cómo te cayó el premio Ralde? Porque es súper importante. Además, eres la segunda chilena en ganarlo y Roberto Bolaño es gran exponente chileno de la literatura, ¿no? Y fue bien sorpresivo, lo mandé así como se manda una botella en el mar, y fue muy sorpresivo. Igual yo ya tengo como, bueno, este es mi 11.º libro Sí. publicado, ya tenía una Ujú, trayectoria, ujú, y así que en ese sentido fue interesante, porque también es como que se levantan todos mi proyecto, ¿no? ujú, Porque creo que tengo como, más que escribir libros, tengo un cierto proyecto que me interesa, una manera de mirar, una manera de construir los libros, preocuparse más de la forma, de cómo se cuenta, qué es lo que se cuenta. ujú, Me pareció, bueno, son como esas cosas que uno recibe como un regalo, ¿no? ujú, Como que te caen así, ¿no? Como ganarse la lotería, ujú, también muy ujú, azaroso, hubiera sido otro jurado, hubiera sido otro el premiado, no sé. Creo que los concursos tienen mucho azar, ¿no? ujú, Bueno, la sí. palabra concurso. Bueno, pero cuando es un concurso de literatura, más que azar es de talento, ¿no? Sí, las dos cosas, yo creo, las dos Ujú. cosas. Siempre no hay que descartar el azar. La magia del azar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tu libro número 11, el que tiene el premio, pero de todo lo que has escrito, ¿podrías decir que este tal vez es el que más te gusta o el más logrado? No, 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 para nada. Ahora estaba revisando porque van a reeditar unos libros anteriores míos y los tuve que leer porque uno se le olvida los libros que... No, no, ya había empezado con el humor, porque este libro Ujú, también una ujú, cosa que tiene es que sí. es mucho humor. Ujú, Y ya había empezado a trabajar con el humor. Tengo otros que son más como medios de no ficción, con documentos, con fotografía. No, no, me entretengo quiero a cada uno de mis libros, realmente. y entre la ficción y la no ficción, ¿qué es lo que te atrae más? La ficción. Mira, durante muchos años todos mis primeros libros eran como más de no ficción, que se sitúan como en el borde, que no Ujú, sabía si era ficción o no ficción. Y ahora estoy bien alucinada con la ficción, ujú, pero siempre todo tiene como bases documentales. Por ejemplo, el perro era un perro que yo escuchaba, los Porsche llegaron a mi pueblo y los vi, los ujú, metí. O ujú, sea, me interesa esta idea como de estar abierta, como que escribir es como una abertura,
uno está en un estado de completa abertura, entonces cualquier cosa que ocurre entra a la novela de otra manera. Y a mí de escribir lo que más me interesa es ese estado de apertura en el que uno se encuentra cuando escribe una novela. Claro, y esos, imagino esos pequeños detalles de la realidad que puedes de alguna manera traerlos a la literatura y volar en ese mundo, ¿no? Como tú decías, te pasó con lo de tu casa, que era como que escucha las paredes, lo de los plomeros que te pusiste a escuchar y al final te sirvió para crear este libro, ¿no? Totalmente, pero claro, lo que a mí me interesa es que no entre como realidad, Ujú, sino ujú, como desvirtuado, extrañado, ¿no? O sea, trabajarlo, amasarlo, ujú, dijéramos, o ujú. sea, cortarlo, pegarlo, distorsionarlo, eso, ese es el trabajo que a mí me interesa, ¿no? Claro. Y ahora también hay algo que estás haciendo que es unir dos países de alguna manera, ¿no? Sí, Argentina y Chile. Y es en realidad algo fuerte por la historia misma de los argentinos y los chilenos. Tienen cierta, es como Perú y Chile, que también tienen como que ciertos roces, por así decirlo. Y yo venía pensando en ello y decía, qué bonito poder unificar tú con el lenguaje, con la utilización de palabras que no sé si son realmente jergas o palabras como lo que decías de campera, por ejemplo, acá se dicen casacas, totalmente mm, diferente, este, y de alguna manera poder unir, ¿no? A través de la literatura, tal vez pueblos que han estado medio deshermanados por mucho tiempo. Es más, escuché que fanáticos llegaron creo que al premio o a hacer algo, no recuerdo bien, mucha fanática argentina tienes, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, es lindo porque es una, cuando tú te cambias de país es bien difícil porque tienes que decidir en qué idioma vas a hablar. Y no es que me cambié a Francia, Ujú, Japón, sino que atravesé la cordillera y ya el lenguaje era distinto. Entonces, bueno, se te plantea el problema remolacha o beterraga. ujú, ujú, Y al principio usaba lo chileno para que se me entendiera y después dije, pero si me encanta remolacha, mucho más lindo que ujú, beterraga. Y entonces empecé así a jugar, porque además me fui dando cuenta que al jugar con las palabras también juegas con la cultura, porque por algo se llama remolacha y no beterraga. Entonces me pareció muy lindo eso que tú dices, como ir haciendo como de espejo para los chilenos y para los argentinos, porque también, por ejemplo, La Pampa, que este ujú. libro transcurre en La Pampa, es un escenario icónico de la literatura argentina, ¿no? Sí. Entonces me atreví a meterme con La Pampa, que es algo muy fuerte, entonces eso me gusta mucho. Creo que es una manera así de dialogar, ¿no? De Ujú, hacer ujú. como el De diálogo. acercar, ¿no? Sí, Porque ahora se van a sentir identificados los chilenos, se van a sentir identificados los argentinos y de alguna manera van a tener algo más en común, ¿no? Además de ser latinos. sí, y se van a atrever a escribir cada uno a escribir cuando te cambias de país, a hacer la mezcla, ¿no? Y Ujú, no optar como antes se hacía, que tenías que optar, o escribes en argentino o escribes en chileno. Ahora no es necesario, tú puedes mezclar y eso me parece que la mezcla siempre es bienvenida, ¿no? ujú. Ahora entiendo que tú también vives en un lugar chiquito, pero que te mueves bastante porque eres profesora. Sí. ¿Cómo es esta también? Imagino que este trayecto y todo esto del vivir en un lugar pequeño, como el protagonista, que se tenía también que transportar para llegar al lugar donde tenía que hacer este trabajo, ¿te ayudó también en parte para contar? Sí, porque tengo como un problema, una cualidad que necesito escribir como con distancia. Entonces siempre los viajes, aunque sean, yo tomo dos bondis y un auto para llegar a Buenos Aires, a pesar que estoy muy cerca, no hay buses directos, y entonces ese trasvasije, esas otras personas, apurarte a llegar y situarte en otro bus, como que algo ocurre en eso que empiezas como a pensar de una manera distinta que cuando estás en tu taller. Es muy loco, es Ujú, como que tú fueras otro y vieras las cosas de otra manera, ujú, como que te despegas de esa figura de la escritora que está dentro del taller y como que la miras o miras lo que estás escribiendo desde el lugar de la viajera. ujú, Y cuando estás escribiendo en el taller, miras a la viajera y lo que pensó durante el viaje y ahí sí lo metes en el texto, ¿no? Es como toda una sucesiva lentillas que van deformando, como puras lentillas que van deformando. El proceso sería como eso, ¿no? ujú, ujú. Además es despojarte un poco de ti, ¿no? Porque incluso acá el protagonista es hombre y bueno, tú eres mujer. ¿Fue un poco difícil eso? No, para nada. O sea, he hecho muchos protagonistas hombres, narradores hombres, mujeres.
Y creo mucho lo que dice la Clarice Lispector, que dice que cuando uno está escribiendo no es ni hombre ni mujer. Y pienso absolutamente en eso. Es como no me costó nada ser un hombre, porque tampoco es que lo hago como un hombre prototípico, que tiene Claro. que ser un macho, una cosa así. No, es el hombre que sale, Es un ¿no? ser humano finalmente, ¿no? Exactamente, sí. Ujú, Creo que eso de los géneros no influye mucho. ujú. Bueno, y ahora, ¿qué tal venir, la Feria del Libro, la expectativa? Bueno, es segunda vez que vengo a Lima a la Feria del Libro, así que más o menos y de chica venía a Lima, fue uno de mis primeros viajes como mochilera, Ujú, claro. entonces y después una vez que escribí Los Perplejos, me vine 2 meses a la selva allá arriba, recorrí todo el norte, así que de mochilera a dedo, hice un viaje a dedo por Perú, así que bueno, es un reencuentro. Anoche fui a una taberna, me encanta que estaban tocando unos balsecitos. Me encanta. Hay algo, ¿no? Como me encantan las diferencias, los países que no Ujú, están estandarizados, ¿no? ujú, claro. Y a pesar de ser frontera y todo, somos bastante distintos, ¿no? Muy distinto. Ahora, bueno, Mm, hay muchos peruanos y peruanas en Argentina y en claro, Chile, sí. pero cualquier cantidad y la comida peruana te podría decir que es más conocida que la Ujú, comida chilena o la argentina. ujú. Dijera. Pero cuéntame de esta historia que escribiste, un poco inspirada en Perú. O sea, ahora nos has unido a todos al final. ¿Cuál historia? Esto que dijiste, creo que cuando estabas en la selva peruana, eso. Escribí un texto porque era muy bonito. Me topé con unos chicos que había que subir, decía que había una cosa linda arriba, pero arriba no había nada, había como una cárcel, no me acuerdo, Chachapoyas creo que se Ujú, llamaba por ahí ujú, cerca, y nos bajamos los tres, me ofrecieron, no tenía cómo bajar, se estaba oscureciendo, y me ofrecieron bajar en la moto los tres, y había uno, el que manejaba era medio suicida, y bajamos a toda a toda velocidad. velocidad. Y fue bien fuerte eso como de sentir la muerte a partir del riesgo, ¿no? Porque yo decía, ¿subo o no subo? Ujú, Pero bueno, era la idea como quizás cuando uno viaja es quizás ahí hay algo que yo voy a descubrir y si no voy no lo descubro. ujú, Y está toda esta idea, como esta tensión entre el riesgo, la seducción por la aventura y por otro lado que corres riesgos, ¿no? ujú, ujú. Acerca de eso escribí. ¿Y qué edad tenías? No tenía, yo fui aventurera hasta vieja, te debo haber Ah, tenido qué chévere. 40 años, sí. Ah, qué bacán. Sí, Entonces, sí. igual, como que. Fui mochilera bastante, mucho tiempo. Todavía hoy día, A ahora veces estuve en viajas. Colombia hace unos años y hice dedo así como para sentir, porque me gusta, porque hacer dedo no sabes dónde vas a Sí, llegar, ¿no? En cambio, claro. tomas un bus, llega, ¿no? Está todo tan estandarizado el viaje, ¿no? Antes, por ejemplo, era maravilloso viajar porque no comprabas el pasaje de regreso. Hoy día ya solo la idea de que tienes que poner una fecha de tu regreso a mí me mata el deseo de viajar, ¿no? Ujú, ujú, claro, definitivamente. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar entonces este texto adicional como peruanos para poder familiar parte de acá? No, no me acuerdo dónde lo publiqué, ya Ya, fue bueno, hace buscaremos, muchos lo años. buscaremos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Cali Confusa, siempre